Buenas tardes. Buenas tardes. Debo confesar que estoy medio nervioso porque es primera vez que hago esto por esta vía. Así que espero que todo salga bien. Antes de referirme a la actualidad en Palestina, me gustaría hacer mención de la epidemia que sufre la humanidad en estos días, la llamada coronavirus, que amenaza a la humanidad independientemente del color, del rango, del origen, de la condición social o de clase. Y la verdad es que hoy, por séptimo día, estamos haciendo cuarentena y ojalá todos nos sometamos a las instrucciones que se emiten, y esta sería nuestra colaboración y nuestro aporte a salvar la humanidad. Quiero aprovechar también para enviar un saludo solidario a todos aquellos que sufren de esta pandemia y les deseo que sanen pronto, y un saludo solidario también a aquellos trabajadores de la salud, médicos, enfermeros y demás personal sanitario. En Palestina también el coronavirus ha afectado a nuestra población y es uno de los países que ha tomado muchas medidas de precaución desde los inicios, y creo que esto puede ayudar a que la pandemia tenga un impacto menor. Por el bien de la humanidad, ojalá que todo esto pase con el menor dolor y costo posible. Y ojalá nos sirva de una lección a toda la humanidad y hacer lo mejor por el futuro de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. También quiero hacer mención a que en este mes de marzo habíamos planificado una serie de actividades por el Día de la Cultura Palestina y por el Día de la Tierra. Y es importante tener en cuenta que el día 13 de marzo es el Día de la Cultura Palestina. Ese día es el natalicio de un gran poeta, nuestro poeta nacional, Mahmoud Darwish, que en una decisión muy sabia, el gobierno palestino adoptó el natalicio de Mahmoud Darwish como el Día de la Cultura. También el Día de la Tierra marca un hito en la historia del pueblo palestino. Me refiero al Día de la Tierra Palestina, no es al planeta Tierra. Porque fue un momento donde el pueblo palestino se levanta en defensa de su tierra, y me refiero a esta parte del pueblo palestino que es los palestinos de Israel, que han sido objeto de constantes políticas sistemáticas de confiscación de tierras, y en 1976 este pueblo se ha levantado en contra de las medidas israelíes de usurpación de su tierra. Bueno, hablar de actualidad de Palestina me hace recordar una comedia siria que veíamos en mi infancia, donde uno de los protagonistas afirmaba que lo que ocurría, un periodista que iba a escribir un artículo y que nunca terminaba de hacerlo, y en cada capítulo afirmaba que para entender lo que ocurría en Italia había que entender qué pasaba en Brasil. Y la verdad es que esto es tan vigente hoy, porque para entender lo que ocurre en Italia hay que entender lo que ocurre en Palestina, y para entender lo que ocurre en Palestina hay que entender qué pasa en Francia, en Estados Unidos y el resto del mundo. Hoy en Palestina, nuestro pueblo, que entre otras cosas se enfrenta a esta pandemia de coronavirus, se enfrenta también a varios desafíos
políticos. Me gustaría referirme a 4 temas principales en esta alocución. Un tema relacionado con la llamada o el llamado Plan del Siglo o Acuerdo del Siglo del presidente norteamericano Trump. Otro tema sería el de las elecciones israelíes que hoy culminan con un acontecimiento que voy a adentrarme en detalle. También la decisión de el Tribunal Penal Internacional y la admisión de tratar los posibles crímenes de guerra cometidos por Israel, y también la difusión de una lista de empresas y compañías que trabajan en los asentamientos israelíes que el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas publicó recientemente. Voy a empezar con las elecciones israelíes, ir recordando aquella comedia siria a la que hice referencia. Lo que ocurre en Israel necesariamente impacta en Palestina y vivimos sus consecuencias de una forma directa. Recordemos que en menos de un año Israel efectuó 3 elecciones porque ha pasado por un problema de gobernabilidad, si quiere. Así que en abril del año pasado, en septiembre y finalmente en marzo de este año, se efectuaron elecciones donde se suponía que había 2 bloques enfrentados, uno liderado por el señor Benjamin Netanyahu, líder de la llamada derecha israelí, líder del Likud, y que ha gobernado al Estado de Israel durante más de 13 años, rompiendo récord de los gobernantes de Israel. Y es el personaje que más tiempo ha gobernado a este país. También su contrincante era el señor Benny Gantz, que se supone es el líder de la oposición de Israel. En ninguna de las 3 elecciones hubo un triunfante claro, porque se mantenía una especie de empate técnico entre los 2 bandos y ninguno de los 2 pudo conformar un gobierno. Se suponía, según muchos analistas, que había 2 programas, 2 proyectos políticos, pero la verdad es que lo que ocurrió hoy demuestra que esto no es así y que simplemente había diferencias de matices, tal vez en algunas políticas internas, pero no en cuanto a proyectos políticos diferentes. ¿Por qué digo que hoy se demostró que no había tales diferencias? Porque hoy hubo un acuerdo entre el señor Benny Gantz y el señor Netanyahu que culminó con la elección del señor Benny Gantz como presidente de la Knesset, que es el Parlamento israelí, con los votos de el bloque del señor Netanyahu y sus partidarios. Es curioso porque el señor Benny Gantz, supuesto líder de la oposición, traiciona a sus aliados que lo acompañaron en las 3 elecciones y se alía con el señor Netanyahu. Y esto, si quieren, desde mi perspectiva, refleja y grafica la realidad del quehacer político israelí. Hoy en la sociedad israelí hay casi un consenso y hay una alineación detrás de
esta ideología que ha gobernado al Estado de Israel independientemente de los actores, de los personajes y de las diferencias de matices. En esencia, hoy los grandes bloques políticos israelíes prácticamente son muy homogéneos y tienen muy pocas diferencias. Tal vez quien hace la diferencia es un pequeño sector de la llamada izquierda que se ha desdibujado y hoy no representa nada en el quehacer político israelí, sin olvidar un sector de la población que son los palestinos israelíes, que Israel les niega su condición de palestinos y los llama árabes israelíes, que se han aliado, como siempre, con la izquierda israelí y han conformado la lista conjunta, que por primera vez en las últimas elecciones obtuvo 15 escaños en el Parlamento, que tiene un total de 120. Hoy el señor Benny Gantz, con el apoyo de 74 votos de la Knesset, con el apoyo total de la llamada derecha israelí, obtuvo la presidencia de este Knesset y, según se filtra, el acuerdo consiste en que el señor Benny Gantz compartiría el gobierno con el señor Netanyahu, quien gobernaría los primeros 18 meses y durante este tiempo el señor Benny Gantz presidiría el Knesset y que luego el señor Benny Gantz podría asumir la jefatura de gobierno. Independientemente de los tiempos, esto una vez más demuestra que el Estado de Israel tiene un consenso ideológico y político, y el señor Netanyahu, que luchó por todos los medios para mantenerse en el poder, para garantizar la inmunidad, porque sabrán que el señor Netanyahu tiene tres acusaciones de corrupción y mal manejo, y está siendo sometido a 3 juicios en la llamada justicia israelí. Por lo tanto, él intentó por todos los medios mantenerse con inmunidad, y tal vez este pacto con este sector de la política israelí mayoritario le puede permitir mantenerse inmune frente a las acusaciones. La llamada única democracia del Medio Oriente, que Israel cada vez demuestra la poca democracia en esencia, porque es imposible que una democracia sea democracia para un solo sector de la población y no para toda la población. Recordemos que no hace tanto el Knesset israelí aprobó una ley, que es la ley del Estado-Nación, con el apoyo abrumador de la llamada derecha israelí, que consiste en que el Estado de Israel es el Estado de los judíos. Por lo tanto, si es de los judíos, no es de los no judíos. Y al decir que es el Estado de los judíos, no hace diferencia entre judíos de tal país o cual país. Y esto, la verdad, es que es perjudicial para los propios judíos no israelíes, porque se supone que el Estado de un musulmán argentino es la Argentina, lo mismo que el Estado de un judío francés, su Estado es Francia. Entonces, al no distinguir entre qué judíos y afirmar que el Estado de Israel es el Estado de los judíos, demuestra la alta dosis racista de este Estado.
Y esto no es todo, porque esta misma ley afirma que el derecho a la autodeterminación es exclusivo de los judíos. Al ser exclusivo de los judíos, entonces los no judíos no tenemos derecho a la autodeterminación. Si ni siquiera tenemos derecho a la autodeterminación, menos podríamos tener a otros derechos. Si lo más básico y esencial de los derechos es el derecho a la autodeterminación. Aún así, según la cultura dominante en nuestro mundo de hoy, Israel sigue siendo la única democracia en el Medio Oriente. Y esta misma única democracia no permite que los palestinos efectuemos un proceso democrático de elecciones, porque hace meses el presidente palestino convocó o hizo un anuncio de nuestra intención de realizar elecciones en los territorios palestinos. Y aquí es bueno recordar cuáles son los territorios palestinos conforme a la legalidad internacional, conforme a las diferentes resoluciones de Naciones Unidas y demás organismos internacionales, que son los territorios palestinos ocupados en la llamada Guerra de los 6 días de 1967, que son la Franja de Gaza, Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental. Y esto es una unidad geográfica independientemente de cualquier argumento, independientemente también de la separación geográfica. Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza, constituyen el territorio de Palestina y son los territorios del Estado de Palestina que están siendo ocupados por Israel. Entonces, cuando se convocan elecciones, se deberían realizar las elecciones tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania y Jerusalén Oriental. Palestina ha solicitado la intermediación de la comunidad internacional para poder realizar estas elecciones en Jerusalén Oriental, la población palestina de Jerusalén Oriental. Lo ha solicitado directamente también a las autoridades de ocupación israelí y se han negado hasta el momento de permitir la realización de las elecciones palestinas en la ciudad santa de Jerusalén. Por lo tanto, esta llamada democracia israelí no permite que la democracia palestina efectúe sus elecciones y no permite tampoco a la población no judía del Estado de Israel de obtener sus derechos naturales y legítimos. Hoy se dio un paso importante en la consagración de esta política del extremismo israelí, que no es nada menos que fundamentalismo judío que gobierna el Estado de Israel. No lejos de esto, también puedo hacer referencia a la decisión de la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, que luego de años de debate en los diferentes estamentos de especialidad, han debatido la posibilidad de difundir una lista de empresas y compañías multinacionales que funcionan en los asentamientos israelíes. Y aquí es importante hacer referencia a los llamados asentamientos israelíes. Se supone que la acepción lingüística de asentamiento significa que es algo provisorio, pequeño, de común acuerdo de los actores,
y de dimensiones limitadas. A cambio, los llamados asentamientos israelíes en territorio palestino ocupado son verdaderas ciudades con universidades propias. Inclusive, en algún momento se pensó en un aeropuerto propio en un asentamiento. ¿Podrán imaginar un asentamiento con aeropuerto propio? ¿Qué clase de asentamiento es este? El objetivo de los asentamientos es, además de colonizar el territorio palestino ocupado, es hacer imposible un Estado palestino independiente. Y esta ha sido una política sistemática de los diferentes gobiernos, de los consecutivos gobiernos israelíes, desde el momento que Israel ocupó el territorio palestino de la Franja de Gaza, Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental. Esto también es una flagrante violación al derecho internacional, porque conforme al derecho internacional, las convenciones de Ginebra, los acuerdos, resoluciones, protocolos, tratados y demás elementos del derecho internacional, una potencia de ocupación no puede alterar ni cambiar el estatus del territorio ocupado. Y lo que ha hecho Israel a lo largo de casi 53 años de ocupación de la Franja de Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, es cambiar, modificar y alterar el estatus del territorio ocupado. Otro ítem del derecho internacional y de las convenciones de Ginebra es que una potencia de ocupación no puede trasladar su población civil al territorio ocupado. ¿Y qué son los asentamientos? Hoy hay centenares de asentamientos en territorio palestino ocupado con más de 630.000 colonos israelíes. Entonces, esto, si no es alteración, modificación y cambio del estatus del territorio ocupado, me gustaría que alguien me diga qué es. Entonces, no solo la política israelí es ilegal y viola el derecho internacional, sino también todos aquellos que colaboran con la ocupación y con las prácticas de la potencia de ocupación también son violadores del derecho internacional. Esto significa que las compañías y empresas que trabajan en el territorio palestino ocupado, en los asentamientos, son parte de esta política sistemática de violar el derecho internacional. Entonces, durante años, 5 años por lo menos, se debatió y se pospuso una y otra vez, siempre buscando pretextos, y al final, cuando se agotaron todos los pretextos y los argumentos, no hubo más remedio que publicar, difundir esta lista de empresas y compañías que trabajan, que desarrollan actividades en los asentamientos israelíes. Automáticamente Israel y Estados Unidos se han negado y han condenado esta difusión, y tanto Israel como Estados Unidos han anunciado medidas para contrarrestar esto, y muchos de los países occidentales tampoco han visto con buenos ojos tal difusión de esta lista de empresas y compañías. Un estamento de la sociedad civil palestina, que es BDS,
que ha tenido importante éxito en su trabajo con las sociedades civiles en muchos países, que es boicot, desinversión y sanciones a Israel. Lamentablemente, en muchos países se ha legislado para criminalizar a los BDS. Imagínense si todo es permitido, uno puede desarrollar una campaña en contra de las compañías norteamericanas. Puede desarrollar una campaña en contra de la política de cualquier país, pero no puede desarrollar ninguna campaña en contra de las políticas del Estado de Israel. Y pobre de aquel que se atreva, porque automáticamente es tildado de antisemita y posiblemente sea acusado por violar a la ley. Esto ha sido legislado en varios países occidentales que se jactan de ser guardianes de la democracia y de los derechos humanos. Pero cuando se trata de Israel, todo para. Cuando se trata del pueblo palestino, todo se olvida y cambia. Es muy lamentable porque se supone que frente a casos similares se debe aplicar el mismo criterio. Y si la política de apartheid en otros sitios fue sancionada por la comunidad internacional, este debe ser el criterio independientemente de quién se trate y de dónde sea el caso. Pero lamentablemente esto no es así. También en esta misma dirección, en el año 2015, recordemos que en el año 2012, el 29 de noviembre del año 2012, la Asamblea General aprobó a la solicitud palestina como Estado no miembro en Naciones Unidas. Esto permitió que Palestina, como Estado, pueda afiliarse a diferentes organismos internacionales, multilaterales, tratados, protocolos, etc. En enero del año 2015, el Estado de Palestina firmó el Protocolo de Roma y se afilió al mismo. Esto es una condición previa para la afiliación a la Corte Penal Internacional. Cuando se admite Palestina y cuando firma el Protocolo de Roma, luego del tiempo requerido, Palestina presenta un caso por las violaciones que comete Israel que ascienden a crímenes de guerra. También durante casi 5 años se ha debatido si esto procede o no procede, y luego de que se agotaron los tiempos y los argumentos, la fiscal de la Corte Penal Internacional, la señora Fatou Bensouda, anunció que podría proceder y que podría haberse cometido crímenes de guerra en el territorio palestino ocupado. Y ojo, porque en este anuncio también cabe la posibilidad de que algunas partes palestinas puedan haber cometido crímenes de guerra, no solo en el lado israelí. De una forma inmediata y automática, tanto Israel como Estados Unidos han descalificado a la fiscal, llegaron a tildarle de antisemita y han amenazado a la Corte Penal Internacional y la han descalificado y han descalificado su jurisdicción, al punto que la administración norteamericana
anunció que aplicaría sanciones a la Corte Penal Internacional por haber admitido una solicitud palestina de ver la posibilidad de un juicio en contra del Estado de Israel por haber cometido crímenes de guerra. A su vez, la señora fiscal de la Corte Penal Internacional envió un pedido a los jueces de la Corte para analizar la posibilidad y la jurisdicción, si es factible o no. Una vez más, las grandes democracias de Occidente, nuevamente que se jactan de guardianes de la democracia y de los derechos humanos, han presentado argumentos a la Corte Penal Internacional de que Palestina no es un Estado para que pueda solicitar tal solicitud. Imagínense, no importa que una parte cometa crímenes de guerra, lo puede hacer mientras lo haga en contra de un pueblo y no haya un Estado que presente este caso a la Corte Penal Internacional. Entonces, el tema reviste una gravedad y una hipocresía única en la historia, porque la víctima puede ser víctima de crímenes de guerra si no hay un Estado que lo defienda, que la defienda a esta víctima, o que lleve su caso a la Corte Penal Internacional. Entonces, esto significa que el Estado que quiera puede tener algún arreglo con actores internacionales de importancia y con su anuencia y aprobación puede cometer crímenes de guerra y no permitir a la Corte Penal Internacional de investigar tales crímenes de guerra. Yo quiero recordarles que a lo largo de los años de funcionamiento de la Corte Penal Internacional, solamente han sido juzgados líderes, según muchos, africanos. Y algunos o muchos líderes africanos han protestado por esto, porque esta Corte Penal Internacional ¿es internacional o es solo en contra de los africanos? La verdad es que es inconcebible. Cuando se trata de algunos, sí, esto funciona. Cuando se trata de otros, esto no funciona. También sería bueno recordar que Estados Unidos ha reiterado una y otra vez que no permitirá que sus soldados sean sometidos a ningún juicio por ninguna falta o crimen que puedan cometer en cualquier parte del mundo simplemente por ser norteamericanos. Entonces, aparentemente, hoy hay clases de seres humanos. La verdad es que podrán ellos pensar que son superiores. Nosotros no podemos aceptar esto. Y la verdad es que, si bien no tenemos complejo de superioridad, tampoco tenemos complejo de inferioridad. No creemos que somos mejores que nadie, pero tampoco creemos que nadie es mejor que nosotros. Creemos que la humanidad es una sola y somos parte de la humanidad. Los principios del derecho internacional, las convenciones, tratados y acuerdos, etc., no hacen
diferencia entre unos y otros, y frente a la ley todos somos iguales. Así que nosotros creemos en la humanidad primero, creemos en la justicia y creemos en los organismos internacionales, creemos en el derecho internacional y no vamos a renunciar a estos instrumentos que nos permite la legalidad internacional, y tampoco vamos a renunciar a nuestro derecho, que es legítimo y es el derecho de cualquier ser humano. Y vamos a seguir en esta batalla. El otro tema, disculpen que trate estos temas con cierta rapidez y superficialidad, en honor al tiempo, porque yo pienso que por esta vía hay que ser lo más sintético posible. El otro tema a lo que quería referirme es el llamado Acuerdo del Siglo. Y aquí también me gustaría aclarar una cosa. El señor Trump, presidente norteamericano, un gran empresario de propiedades, piensa que todo en la vida son transacciones. Por lo tanto, él en inglés llama esto the big deal of the century. Si esto se traduce correctamente, no es un acuerdo, esto es una transacción. La transacción, según él, del siglo. También acá me gustaría hacer referencia a este conflicto que llaman conflicto del Medio Oriente, que sería bueno pensar si realmente se aplica el concepto de conflicto a este llamado conflicto. Recordemos que esto durante mucho tiempo se llamó conflicto árabe-israelí. Y recuerden que en la llamada Guerra de los 6 días, Israel no solo ocupó los territorios palestinos de la Franja de Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, sino también ocupó territorios de otros países árabes, la península del Sinaí, territorio egipcio, los altos del Golán, territorio sirio, las granjas de Sheba, territorio libanés, y también el Valle de Araba, territorio del reino hashemita de Jordania. Por lo tanto, durante mucho tiempo, esto se llamó conflicto árabe-israelí. Pero como todo en este mundo funciona a base de la cultura, los aparatos propagandísticos, los grandes medios, han venido disminuyendo este conflicto y han dejado de llamarlo conflicto árabe-israelí para convertirlo en un conflicto palestino-israelí. Pero ni siquiera esto se mantuvo como conflicto palestino-israelí. Finalmente, el señor Trump, la administración norteamericana, ha convertido esto como si fuera un problema interno de Israel. Recordemos, este anuncio de The Big Deal of the Century viene repitiéndose desde los primeros meses desde que asumió el presidente Trump la presidencia norteamericana. Y para esto designó a un equipo liderado por su yerno, el señor Jared Kushner, y lo integran el señor, ya no lo integra Jason Greenblatt, ya dejó de integrarlo y ahora lo sustituye Berkovich,
y el señor David Friedman. Y a lo largo de casi 3 años venían prometiendo y anunciando este big deal of the century. Y se filtraron un montón de detalles. Pero en el momento de anunciarlo, el 28 de enero del año en curso, hace menos de 2 meses, el señor Trump invita a la Casa Blanca al señor Netanyahu, primer ministro israelí, el oficialismo israelí, y también invita al señor Benny Gantz, el líder de la oposición israelí, que hoy dejó de ser oposición, porque recuerden que dije que hoy fue elegido presidente del Parlamento israelí, Knesset. Pero igual, en ese momento, él lideraba este bloque azul y blanco que era de oposición. Entonces, el señor Trump, para tratar un tema supuestamente donde iba a anunciar un plan de paz palestino-israelí, invita a los actores de la política israelí, a el señor Benny Gantz y al señor Netanyahu, el oficialismo y la oposición israelí. Entonces, este dejó de ser primero conflicto árabe-israelí, luego dejó de ser un conflicto palestino-israelí y ahora aparentemente, según el señor Trump, es un conflicto interisraelí. Los palestinos no fuimos consultados y no fuimos parte de este llamado Big Deal of the Century, supuestamente un plan de paz para el llamado conflicto palestino-israelí o el conflicto árabe-israelí. Pero antes de que se anuncie este llamado plan de paz, recordemos cómo actuó la administración norteamericana del señor Trump. Desde los primeros meses de su presidencia, el señor Trump se consagró junto a los diferentes entes norteamericanos para justificar, proteger y defender a las políticas israelíes. Recordemos las declaraciones del señor Rick Tillerson, que fue secretario de Estado norteamericano los primeros meses del gobierno de Trump, y recordemos también las declaraciones y anuncios, además de amenazas, de la señora Nikki Haley, que fue representante norteamericana en Naciones Unidas, donde una y otra vez han reiterado que la administración norteamericana iba a sancionar y a castigar a aquellos estados y estamentos que criticaban al Estado de Israel. Y recuerdan aquella declaración de la señora Nikki Haley, donde se dirigía a los representantes de la comunidad internacional y, ¿cómo lo voy a hacer? Les decía, cuidado, que los estamos vigilando. Pero así, los estamos vigilando. Y aquellos que voten en contra de Israel o que voten en contra de nuestra política van a ser sancionados. Entonces, esta es la otra democracia, la democracia norteamericana, donde aquellos que no concuerdan con sus políticas serán sancionados, serán castigados. Y también recuerden a la señora Nikki Haley con su zapato famoso, donde afirmaba que ella usaba zapatos de tacos altos, no por estar de moda, sino para golpear a aquellos que se opongan y critiquen la política israelí. Esta es la política norteamericana del señor Trump.
Pero la verdad es que no me gustaría personificar mucho el tema con el señor Trump, porque al fin y al cabo, el señor Trump es presidente de la gran potencia del mundo, es presidente de Estados Unidos y no actúa como persona, lo respalda la gran potencia. Luego, Estados Unidos se retira de la UNESCO por considerar antisemita o anti-israelí, se retiran del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas por lo mismo, y una serie de medidas donde ha presionado y chantajeado al mundo para no renovar, para no prorrogar el mandato de la UNRWA. UNRWA es la agencia de Naciones Unidas que se dedica al tema de refugiados palestinos. Aquellos refugiados que fueron expulsados de sus hogares en 1948, cuando Israel ocupa el 78% de la Palestina del mandato y expulsa a 3/4 partes de la población palestina, que se constituyen en refugiados. Desde entonces, 1949, Naciones Unidas crea la agencia de la UNRWA y que se ha dedicado al tema de los refugiados palestinos. Cada 3 años, esta agencia, en la Asamblea General, se somete a la discusión y prórroga de su mandato. Estados Unidos hizo todo lo posible y chantajeó a muchos países para que no se prorrogue el mandato de esta agencia. Detrás de esto hay un objetivo, que es eliminar el tema de los refugiados palestinos. Recordemos también que el 6 de diciembre del año 2017, la administración norteamericana, el señor Trump, anunció el reconocimiento a Jerusalén como capital de Israel y prometió que posteriormente trasladaría la embajada norteamericana desde Tel Aviv a Jerusalén, lo cual hizo en mayo del año 2018. Una vez más, hay que recordar el derecho internacional, las convenciones de Ginebra. ¿Y cuál es la importancia de las convenciones de Ginebra, el derecho internacional, tratados y otros estamentos? A lo largo de siglos ha habido conflictos en el mundo. Recordemos, en el siglo XX, tan solo 2 guerras mundiales. Entonces, la experiencia de la humanidad, la sabiduría de diferentes actores políticos internacionales han conducido a la convicción de la necesidad de que haya reguladores de relaciones entre pueblos, estados y naciones. ¿Cuáles son estos reguladores? Específicamente esto: el derecho internacional, las convenciones, tratados, protocolos, etc. Cuando el Estado de Israel, de una forma sistemática, viola todos estos elementos, y cuando esta violación es sistemáticamente protegida y defendida por Estados Unidos, esto significa que el derecho internacional no es válido. Conforme a estos reguladores, un país no puede ocupar territorio de otro a la fuerza. Y esto fue una y otra vez votado
en diferentes organismos internacionales. Y recordemos las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Son decenas y decenas y decenas de resoluciones, tanto de la Asamblea General como del Consejo de Seguridad. Lamentablemente, ninguna de estas resoluciones ha sido cumplida cuando se trata del llamado conflicto palestino-israelí. Entonces, cuando Estados Unidos reconoce a Jerusalén como parte de Israel, está violando el derecho internacional. Luego, en el mes de mayo del año 2018, como decía, traslada su embajada a Jerusalén, desde Tel Aviv a Jerusalén, y acto seguido, un consulado norteamericano que había funcionado durante 186 años en Jerusalén, muchísimo antes de la creación del Estado de Israel, había funcionado en Jerusalén para la población árabe palestina. Inclusive, cuando funcionó la embajada norteamericana en Tel Aviv, funcionaba para la población israelí, y este consulado en Jerusalén seguía funcionando para la población árabe palestina. Acto seguido, anula el consulado norteamericano en Jerusalén y lo fusiona dentro de la embajada norteamericana ante Israel en Jerusalén. Luego, esta misma administración norteamericana reconoce la soberanía israelí sobre los altos del Golán, territorio sirio ocupado. Yo no soy experto ni en derecho penal ni internacional, pero tengo entendido que tanto en derecho como en política, los precedentes son importantes. Cuando algo se repite una y otra vez, se convierte en un referente cuando ocurre por tercera, cuarta, quinta vez. Y volvamos a lo mismo. Primero se reconoce a Jerusalén como parte de Israel. Luego se reconoce a los Altos del Golán como parte de Israel. Luego, tanto el señor David Friedman como el señor Pompeo, secretario de Estado norteamericano, afirman que los asentamientos israelíes en territorio palestino ocupado no violan el derecho internacional. ¿Qué significa esto? Significa volver a la ley de la selva. ¿Cuál es la gravedad de esto? Si bien muchos piensan que esto es ajeno, esto ocurre en un sitio muy alejado, no nos incumbe, la verdad es que sí incumbe a todos, porque esto abre la posibilidad de que algún actor en algún momento en conflicto con otro ocupe territorio de este contrincante, y si se lleva bien con Estados Unidos, entonces se legitimaría la ocupación de este territorio. Hoy o ayer fue Jerusalén, luego los Altos del Golán, ahora los asentamientos, el valle del Jordán, el norte del Mar Muerto, y el día de mañana, ¿por qué no en otro país? Simplemente nos están devolviendo a la ley de la selva, y esto es sumamente grave y amenaza
la convivencia entre estados, pueblos y naciones. Por eso, sí afecta a todos, sí incumbe a todos, y yo pienso que aquellos que piensan que están inmunes no están tan inmunes, porque esto está instalando una nueva doctrina de política internacional que puede ser con consecuencias sumamente graves para toda la humanidad. Volvamos a el gran acuerdo del siglo, the big deal of the century. El 28 de enero del año en curso, luego de que el señor Trump se reuniera con el oficialismo y la oposición israelí, ese día 28, en presencia del primer ministro israelí, anunció the big deal of the century, donde simplemente le otorga a Israel absolutamente todo y al pueblo palestino absolutamente nada. Se supone que un intermediario debe tener, al menos en apariencia, cierto equilibrio, cierta imparcialidad. Y la verdad es que la administración norteamericana no ha mantenido ni siquiera las apariencias, ha adoptado absolutamente todo, pero todo lo que reivindica el Estado de Israel. Y al día siguiente, el señor Trump, como nos acostumbró, publicó en su Twitter un mapa con una leyenda en árabe, lo que podría ser, sería la traducción, lo que podría ser el Estado de Palestina. Les recomiendo ver, por favor, este mapa, donde lo que podría ser el futuro Estado de Palestina es una colmena, o algunos lo comparan con un queso suizo, con muchos agujeros. Y este futuro Estado de Palestina no tendría continuidad y conectividad entre una ciudad y otra, entre un pueblo y otro. Y para que un palestino vaya de un pueblo a una ciudad, de una ciudad a otra, tendría que pasar por un túnel o un puente. Lógicamente, un túnel y puente que atravesaría, según este plan, territorio que sería, entre comillas, israelí. Entonces, deja en manos de Israel hasta la posibilidad de que un individuo se traslade de un sitio a otro. Quiere decir, yo para ir de mi casa en Ramallah a visitar a mi hermana en Nablus, tengo que pasar por control israelí dentro de un Estado palestino independiente. La verdad es que este plan, entre comillas, big deal of the century, le otorga absolutamente todo a Israel. Lo curioso es que nos han prometido algo muy novedoso y muy genuino. Pero si volvemos un poco atrás, un mapa similar fue difundido en 1979, hace 41 años, 1979, por la Organización Mundial Sionista, y fue autoría de un diputado israelí. Curioso, ¿eh? También algo similar fue publicado en un libro
de autoría del primer ministro israelí, señor Netanyahu, que publicó un libro, primero en hebreo, en 1993, hace 27 años. El libro se titula Un lugar bajo el cielo, un lugar bajo el cielo. En este libro también describe el Estado de Palestina, pero para él es una autonomía. Más aún, conforme a el plan del presidente Trump que preparó su yerno, Jared Kushner, con la colaboración de David Friedman y Jason Greenblatt, le permite a Israel ahora anexar todos los asentamientos israelíes en territorio palestino ocupado, también el valle del Jordán y el norte del Mar Muerto. ¿Qué significa esto? Hacer imposible un Estado palestino. Pero tampoco deja nada a la imaginación. El señor Trump, el señor Jared Kushner y sus colaboradores. Porque el futuro Estado de Palestina estaría sujeto a la aprobación de Israel. Por lo tanto, si Israel no quiere que haya un Estado palestino con las definiciones y descripciones del plan del señor Trump, entonces no habría un Estado palestino. No habría ningún pedazo de tierra entre ese Estado palestino con cualquier otro Estado que no sea Israel. Ningún pedazo de tierra que permita el contacto con otro país. Y el futuro Estado de Palestina no tendría control sobre sus fronteras, no tendría control sobre sus tierras, ni siquiera la seguridad la podemos manejar los palestinos en el futuro Estado de Palestina. El Estado de Palestina no podría tener relaciones internacionales. Por lo tanto, esto simplemente es consagrar la ocupación y facilitarle a Israel mantener su ocupación y dominio. Por otro lado, es un plan de limpieza étnica, porque concentra a la población palestina en guetos, aislados y separados, y más aún, hasta parte de la población árabe palestina del Estado de Israel, que son aquellos palestinos que quedaron en el territorio que ocupó el movimiento sionista en 1948, que son ciudadanos israelíes de origen árabe palestino. Parte de estos, conforme a este plan, que son los habitantes de una región que en árabe llamamos al-Muthallat, y que sería la traducción triángulo, se anexaría esta población al Estado de Palestina. Entonces, una limpieza étnica por excelencia dentro del Estado de Palestina, y exportar, entre comillas, a la población palestina de Israel al Estado de Palestina. Otra joya. Como si fuera poco, esto es para implementación inmediata en todo lo que se refiere a Israel y la posibilidad de anexar al territorio palestino que se le antoje a Israel. La magnanimidad norteamericana se excedió tanto que le piden a Israel no anexar nada hasta después de las elecciones. Ya pasaron las elecciones, por lo tanto ahora pueden empezar la anexión.
Y como si esto fuera poco, todo esto es inmediato para Israel y para los palestinos. Sería para después de 4 años, y esto sería la base de futuras negociaciones. ¿Qué significa base? Que puede ser modificado porque Israel tiene el derecho de vetar cualquier cosa. Por lo tanto, en resumen, esto simplemente es un plan para conseguir la aprobación palestina de la ocupación y la consagración de la misma. La verdad es que el pueblo palestino, consciente de esto, no puede admitir tal cosa. Una de las cosas, no sé si decir ridículas, porque realmente lo son promesas de mejorar nuestras condiciones económicas, nuestras condiciones de vida. Y habría que recordar aquel lema: no solo de pan vive el hombre. Nos prometen un plan con $50.000 millones para la prosperidad de la población palestina, que en esencia, más que de Palestina, es para la región, porque conforme a este plan que fue planteado en un workshop, un taller que se desarrolló en Bahrein, si no me equivoco, en junio del año pasado, $50.000 millones, que no está claro cómo se conseguirán ni de dónde. $50.000 millones que se repartirían entre diferentes países de la región, entre ellos para el pueblo palestino, donde se dedicaría cerca de $27.000 millones para proyectos futuros de infraestructura en Palestina y $23.000 millones para otros países de la región. Lo ridículo es que hace poco el magnate norteamericano, dueño de Amazon, Jeff Bezos, se divorció de su mujer y le tuvo que pagar a su mujer, para poder separarse, $35.000 millones. Lo ridículo es que piensan que un país vale menos que un divorcio de un magnate. La verdad es que los palestinos estamos en nuestra tierra y aquellos que están en la diáspora vamos a seguir apegados a nuestros derechos. Hemos optado por la lucha pacífica y popular y vamos a seguir apegados a nuestros derechos y a nuestra resistencia pacífica. Nuestra historia nos ha enseñado que mientras un pueblo reivindique sus derechos, en algún momento, y aunque la justicia tarda, siempre llega. La lógica de la historia también nos dice que la historia siempre va hacia adelante. Y nosotros creemos primero en nuestra humanidad, creemos en la humanidad de la humanidad, creemos en la justicia y creemos en el derecho internacional, las convenciones, y no vamos a renunciar a este derecho. La comunidad internacional, de una forma u otra, no ha estado de acuerdo con este
plan norteamericano, ni siquiera los aliados más cercanos del señor Trump o de Estados Unidos. Por lo tanto, esto no es un punto final. Creemos que aún hay mucho por hacer y creemos que tanto la opinión pública mundial como la comunidad internacional deben tomar conciencia de la gravedad de la situación que se vive en el Medio Oriente, que es una región geopolíticamente estratégica, una de las regiones con mucha importancia. La estabilidad y paz del mundo no se puede dividir, por lo tanto, este foco en el Medio Oriente afecta de una forma directa a la estabilidad y paz de todo el mundo. Por eso, por el futuro de nuestros hijos y los hijos de ellos, los hijos de ustedes, pienso que debemos tener conciencia y hacer lo posible para que no se cometan más injusticias. Y con esto termino. El presidente palestino Mahmoud Abbas ha reiterado una y otra vez, y esto también es una respuesta a aquellos que sostienen que los palestinos, los árabes, pretenden echar los judíos al mar. El presidente palestino ha reiterado una y otra vez que en este mundo no sobra un pueblo, sino falta un Estado. Este Estado que falta es el Estado de Palestina. Espero que no haya abusado de su tiempo y que no les haya aburrido. Los invito a continuar con esta serie de conferencias y agradezco a Fidei que ha hecho posible este ciclo, y los esperamos mañana, pasado mañana y el día siguiente con otras conferencias. Muchas gracias y sigamos respetando a esta cuarentena, que sería nuestro aporte a esta campaña por enfrentarnos a esta epidemia que es el coronavirus. Un abrazo para todos y que estén muy bien.